Buen día a todos y a todas y bienvenidos a nuestro webinar Bonos Verdes, un instrumento para financiar la lucha contra el cambio climático. Este webinar es coorganizado por la Alianza Clima y Desarrollo, Climate and Development Knowledge Network en inglés, en conjunto con E3, Ecología, Economía y Ética y Metrix Finanzas. Para los que no nos conocen, nos gustaría introducirnos. CDKN es una alianza norte-sur formada en 2010 que reúne una amplia gama de conocimientos y experiencia. Por un lado, PwC, el Overseas Development Institute, ambos en el Reino Unido, LEAD Pakistán en Asia, Fundación Futuro Latinoamericano en Ecuador y South North en Sudáfrica. En Colombia, CDKN está representado por E3, Economía, Ecología y Ética. CDKN apoya a los tomadores de decisión en los gobiernos, los sectores privados y no gubernamentales a nivel nacional, regional y mundial en el diseño y la implementación de un desarrollo compatible con el clima. Hacemos esto mediante la combinación de investigación, servicios de asesoramiento y la gestión e intercambio de conocimientos en apoyo a los procesos de formulación de políticas asumidas y manejadas localmente. Hoy tenemos el gusto de compartir este panel con E3, Ecología, Economía y Ética, que es una empresa colombiana que apoya a entidades públicas y privadas en promover la ecología, economía y ética como parte integral de sus estrategias de planeación y negocios. Desarrolla e implementa proyectos sectoriales y territoriales innovadores en sostenibilidad y cambio climático, nuevas economías, desarrollo y paz y financiamiento que beneficien a la sociedad y el ambiente. Metrix Finanzas es una banca de inversión que está ubicada en Bogotá, Colombia, especializada en asesorías financieras y operacionales con más de 15 años de experiencia. Ha desarrollado más de 300 proyectos para clientes del sector corporativo y financiero, tanto en Colombia como en el exterior. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todos y todas. Magda, la siguiente, por favor. Antes de comenzar nuestra presentación, les daré algunas recomendaciones para el uso de esta herramienta. La facilitación del webinar estará a mi cargo. Mi nombre es María José Pacha y soy la coordinadora de conocimiento y redes para CDKN en la región. Sí va a haber una grabación que estará disponible en nuestros canales de YouTube y se les enviará un correo al final del webinar con el link a esta grabación. Les voy a agradecer por favor que cierren ventanas extras en su computador para prevenir una mala recepción de la señal del webinar. Y las preguntas son muy bienvenidas, las puede escribir en el panel de control y serán contestadas al final por el panelista y también otros comentaristas. Si experimenta dificultades para ver o escuchar, le agradecería que envíe un mensaje en la ventana de chat del panel de control para poder asistirle. Por favor, responda a los sondeos y encuestas durante y al final del webinar, ya que estas nos ayudan a comprender mejor sus necesidades. Bueno, les voy a comentar más sobre la agenda de hoy. A pesar de los incrementos en los montos de inversión climática a nivel mundial y de las áreas de crecimiento verde adicionales, es necesario movilizar muchos más recursos para financiar la mitigación y adaptación al cambio climático. En este contexto, los bonos verdes pueden constituir un instrumento financiero con un importante potencial para canalizar recursos tanto públicos como privados a través del mercado de capitales. En este webinar tendremos el placer de hablar con expertos en el tema y ahora se los voy a presentar. La próxima, por favor. Bueno, la agenda del día de hoy va a empezar Claudia Martínez, que la tenemos aquí en pantalla, que es representante de CDKN para Colombia, directora de E3, Ecología, Economía y Ética, que va a hablar sobre los bonos verdes como parte de la estrategia de financiamiento climático. El segundo ítem de nuestra agenda, la próxima, por favor, está perfecto. Van a ser las barreras y oportunidades para el desarrollo de los bonos verdes en Colombia, lo va a presentar Jorge Hernán Melguizo. Y por último, en nuestra agenda tendremos la tipología de proyectos y potencial en Colombia, incentivos y estándares para marcar bonos verdes. Ahí en este punto Mari Gómez nos va a estar contando de este tema. Bueno, tengo el gusto de presentar a nuestros panelistas de hoy. Claudia Martínez es la directora ejecutiva de E3, Ecología, Economía y Ética. Cuenta con más de 25 años de experiencia práctica en gestión para el desarrollo con énfasis especial en finanzas, economía y cambio climático. Claudia es representante para Colombia de la Alianza Clima y Desarrollo y es parte del panel técnico independiente del Fondo Verde del Clima.
Ha sido viceministra de Medio Ambiente de Colombia, vicepresidente de Desarrollo Social y Ambiental y directora de la Oficina de Desarrollo Sostenible del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. También oficial ambiental para el Buró de América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Nueva York. Ha sido consultora de diversas entidades y gestora de ideas y proyectos. Claudia se graduó en Administración de Empresas en la Universidad de los Andes, Colombia, y cuenta con maestrías en Estudios Ambientales y en Economía para el Desarrollo de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Es miembro de la Junta Directiva del CATIE, de Sistema B, y pertenece al Consejo Ambiental de Liderazgo de Yale. Es profesora de la Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad de los Andes, Colombia. Mari Gómez es experta en finanzas y economía con un énfasis en ambiente y clima. Tiene más de 20 años de experiencia en el área de política y financiamiento del medio ambiente. Ha sido ejecutiva senior del Banco para el Desarrollo de América Latina, directora de la Oficina de Planeación de la Oficina de Mercados Verdes y de Análisis Económico del Ministerio de Ambiente en Colombia. Se destaca por el diseño y la puesta en marcha de instrumentos económicos y financieros para la política ambiental en América Latina y por lograr movilizar recursos para fortalecer las inversiones en negocios de economía verde con énfasis en cambio climático y las inversiones con los beneficios al medio ambiente. Es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, Colombia, con especialización en finanzas de la misma universidad. Jorge Hernán Melguizo es socio fundador y director general de Metrix Finanzas desde hace 20 años. Antes de fundar Metrix, Jorge Hernán se desempeñaba como vicepresidente de banca de inversión de la Corporación Financiera del Valle, entidad para la cual lideró un gran número de proyectos de banca de inversión con clientes corporativos entre 1992 y 1996. Previo a su carrera en Corfi Valle, Jorge Hernán ocupó distintos cargos directivos en Bancoldex, Citibank y Banco de Bogotá. Jorge Hernán es administrador de empresas del CESA y tiene un MPA de la Universidad de Harvard. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y por contarnos sobre este interesante tema. Les cedo el espacio a ustedes para que nos cuenten más. Claudia, tienes el sonido. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este webinar. Mi nombre es Claudia Martínez. Empezaré comentándoles por qué es tan importante tener opciones de financiamiento para el crecimiento verde y el desarrollo compatible con el clima. Como hemos visto, se requieren grandes montos de inversión para empoderar al mundo en esta línea del cambio climático. Solo en Colombia se hicieron estimaciones de cuánto costaba nuestros compromisos a París para el año 2030 y vimos que básicamente anualmente tenemos que poner 15.8 billones de pesos colombianos, que eso representa más o menos el 0.87% del PIB anual solo en cambio climático. Eso sin ponderar todo lo que va a impulsar también el crecimiento verde. Realmente en el mundo entero las inversiones en crecimiento verde están creciendo y por tanto requerimos nuevos mecanismos financieros que puedan sostener este crecimiento. En Colombia hemos desarrollado lo que se llama la estrategia de financiamiento climático. Esto lo ha hecho Planeación Nacional como coordinador del CISCLIMA. El CISCLIMA aglomera a todas las instancias públicas y privadas que están viendo los temas de cambio climático en el país y hay un comité de financiamiento climático del clima que le ha apostado a generar esta estrategia de financiamiento, proviendo que Colombia realmente tenga los recursos para poner al país en línea del crecimiento verde y el desarrollo compatible con el clima, como es su apuesta. En este contexto, el DNP estima que en el largo plazo 62% de las inversiones de cambio climático deberían proveer del sector privado y realmente es necesario atraer flujos privados por medio de mecanismos financieros e instrumentos regulatorios que sean más idóneos. En este contexto, la estrategia de financiamiento climático previó, por un lado, los mercados de derechos de emisión, que como ya he visto, pues han sido una opción en el mundo, ahorita no están tan empoderados. Todo lo que son la tasa retributiva por emisiones de aire, que en Colombia ya se tiene, digamos, el mecanismo por ley, pero no se ha reglamentado.
todo lo que son los créditos blancos, que han sido el mecanismo más utilizado, digamos, y más normal en todo el mundo, pero hoy le apuesta también a ver cómo empodera la emisión de bonos verdes como una estrategia realmente de financiamiento. En este contexto, ¿qué entendemos por bonos verdes? Realmente es cualquier instrumento de bono sobre el cual los recaudos se aplican exclusivamente a financiar o refinanciar, en todo o en parte, proyectos calificados como verdes, ya sean nuevos o existentes, y básicamente todos estos bonos empiezan a tener algún tipo de verificación. En este caso existe, por ejemplo, los Green Bond Principles, pero empiezan a existir otro tipo de verificaciones para que realmente estos recursos se vayan a inversiones que sean catalogadas como verdes. Ahora, ¿qué hace esto de beneficios? Pues primero, la diversificación a los inversionistas, un compromiso para la fidelización de los inversionistas que realmente le apuestan a lo verde. Actualmente hay una alta demanda y posible sobredemanda, se ha visto en diferentes mercados del mundo. La alineación de estrategias financieras con estrategias de sostenibilidad. Los beneficios de reputación, el compromiso de todas estas entidades que quieren realmente apostarle al crecimiento verde. La demostración del entendimiento de este nuevo mercado. Liberar, digamos, el balance general, dado que se pasa a manejar todo este tema de bonos verdes, aumentar la liquidez del mercado, sensibilizar a los inversionistas locales e internacionales sobre este tema y realmente demostrar el concepto de que lo verde es rentable. Solo en el 2016 los bonos verdes movilizaron más de 93.000 millones en el mundo. Esto es un número impresionante y creciente cada año. Sin embargo, esto solo representa 1.4% de las emisiones en el mercado global de deuda de capital. Entonces, el espacio es enorme. Ahora, ¿cómo se catalogan o cuáles son los principios de los bonos verdes? Acá estamos utilizando los principios de Climate Bonds Initiative. En primera instancia, pues se tienen que acertar en la destinación de los recursos. Entonces, hay que tener incluida la documentación del bono, identificar y cuantificar los beneficios para el medio ambiente, aclarar en caso de que se trate de una refinanciación y, evidentemente, tener unas categorías ambientales en donde los proyectos verdes sean admisibles. Por el otro lado está todo el proceso para la selección y evaluación de los proyectos, en donde hay todo un proceso de verificación, todo un proceso de definición de criterios, un proceso de definición de los objetivos de la sostenibilidad de estas inversiones. Se requiere un alto nivel de transparencia, sobre todo porque no se pretende hacer greenwashing. Lo que se pretende es que las inversiones realmente vayan a generar inversiones verdes y complementar todo esto con una revisión de expertos independientes para garantizar que sí se esté yendo a donde se quiere la inversión. Finalmente, se tiene todo un tema de reportes y se tiene que tener una lista de proyectos financiados, la descripción del proyecto, el monto destinado, el impacto esperado, y se recomienda evidentemente tener una altísima transparencia en las comunicaciones de la emisión. Y finalmente, en la administración de bonos, pues se recomienda crear, digamos, algún tipo de trazabilidad de estos fondos. En algunas instancias se recomienda una fiducia, pero en realidad es cómo es la trazabilidad de los fondos y su destinación. Y también se recomienda auditar esto por un tercero para que haya mayor transparencia. Ahora, la taxonomía de los fondos pueden ser muchas. Realmente, acá ponemos algunas de las taxonomías visibles, pero esto en qué se invierte: en energías renovables, en eficiencia energética, en gestión sostenible de los desechos, en todo lo que es el uso sostenible de la tierra, en la conservación de la biodiversidad, el transporte limpio, la ordenación sostenible del agua y todo lo que representa las inversiones en agua, que representan realmente procesos además de cambio climático, todas las nuevas inversiones de cambio climático. Ciudades como Cartagena en Colombia, por ejemplo, la elevación del nivel del mar va a subir, y entonces, ¿cómo vamos a poder adaptar una ciudad? Pues estos son cuantiosas inversiones que van a tener las ciudades,
los territorios y las regiones para lograr transformarse y adaptarse al cambio climático y todos los procesos de coeficiencia. En un país como Colombia, además, tenemos grandes posibilidades, por ser el segundo país más rico en biodiversidad, de incursar en proyectos de biotecnología y otro tipo de temas. Ahora, ¿cómo se identifican un bono verde? Entonces, hay varias formas. Primero, existen estándares, uno de los más conocidos es el CBS, en donde lo que se mira son pues, la preemisión, la postemisión, la verificación independiente y la certificación. Empiezan a existir guías nacionales, ya países como China, Brasil y Nigeria las tienen, y lo que hacen estas guías es que generan, digamos, las categorías y subcategorías de inversión que prefieren los países y un poco delinean por dónde quieren empezar a utilizar estos recursos. Existen también las agencias calificadoras de riesgo y evaluaciones de bonos verdes como Standard & Poor's o Moody's, que son las mismas que han evaluado los bonos toda la vida, pero ahora le denominan esto con una categoría verde, dándole unas puntuaciones de calidad verde a una emisión al estilo de los bonos convencionales. Existen segundas opiniones, esto se está utilizando mucho, sobre todo para las emisiones de refinanciación, y existen varias empresas que lo están haciendo, y ellas lo que hacen es una revisión y declaración de las credenciales de este bono verde. Y finalmente pueden existir también unos índices, que son algún tipo de indicador para la metodología que se escoja y confirman que evidentemente la categoría tiene algún indicador mejor o menor de verde. Ahora, ¿cuál es el proceso de emisión de un bono verde? Primero, tenemos que identificar los proyectos y activos verdes. Y en ese contexto, lo importante es las características principales del bono. Sus ingresos son para financiar realmente las inversiones verdes. Lo más importante en los bonos verdes no es solo la emisión, sino es contar con los proyectos verdes. Para cada uno de los países de América Latina necesitamos realmente contar con un portafolio de inversiones, un portafolio de proyectos verdes que puedan ser financiados por cualquier mecanismo. Y esto es lo que necesitamos hacer para que realmente exista que financiar. En segunda instancia, es gestionar una revisión independiente. Como ya les comenté, hay empresas que se están montando en el tema. La revisión independiente y la verificación protege la reputación y los verificadores y certificadores ayudan a identificar los activos verdes. Hay que establecer un modelo de control y seguimiento. El valor de los activos o proyectos debe realmente permanecer igual o mayor al valor del bono. Y el emisor debe mostrar las cifras de su desempeño, es decir, cómo le fue con la emisión o cómo le puede ir en la emisión. La emisión del bono verde busca la aprobación de la emisión por parte también de los reguladores, busca estructurar el bono y todo lo que eso conlleva y finalmente asignar el mercado y el valor del bono. Y finalmente, pues está todo el tema de índices, en donde se deben publicar un informe con lo que pasó en la emisión de este bono. Entonces, con esto le paso la palabra a mis compañeros para seguir, a Jorge Hernán Melguizo, para seguir con todos los temas de mercado de bonos verdes, de bonos en Colombia. Muy buenos días, muchas gracias, Claudia. Yo quiero iniciar con una palabra con la que Claudia arrancó este seminario y es la siguiente. Nosotros tenemos que ver esto como un bono que se emite en el mercado de capitales de cada uno de los países simplemente. En Colombia, el tema, las oportunidades que existen para emitir bonos son muchas. ¿Por qué? Porque tenemos toda la infraestructura necesaria montada para que el mercado se pueda desarrollar. ¿Qué tenemos? Tenemos una superintendencia financiera donde tiene una regulación y unos parámetros que deben seguir cada una de las partes muy claras y muy fácil. Tenemos inversionistas institucionales que tienen recursos y que están interesados en participar, en mirar inversiones, en participar. Tenemos adicionalmente las agencias calificadoras internacionales y locales. Y cuarto, tenemos yo creo que una de las cosas más importantes, que la experiencia de todas las empresas que han ido al mercado de capitales a emitir bonos
han sido por lo general sobredemandadas. ¿Por qué? Porque tenemos los inversionistas institucionales buscando papeles. Por último, tenemos un mecanismo que es over the counter o segundo mercado, que permite hacer unas emisiones para un número especializado de inversionistas que tienen todavía unos procesos más simples y más rápidos de ejecutar. Y por último, Colombia está totalmente abierta al tema de inversión extranjera en títulos valores y no hay ninguna reglamentación que se requiera. Voy a pasar un segundo a Mari para que nos hable de las oportunidades ya puntuales. Buenos días, muchas gracias. Parte de, digamos, las oportunidades en Colombia estaban también en muestrear qué potencial de portafolio teníamos en Colombia para emisiones verdes. Así que esta investigación se centró en mirar al sector productivo, empresas que están ya listando o que tienen emisiones de bonos ordinarios en el mercado, pero además tienen portafolios verdes, y adicionamos algunas empresas visibles por su buen desempeño en el aspecto ambiental, además de tener una calidad financiera bastante buena. Y el resultado, que es la primera gráfica que ustedes pueden ver, la primera rueda, es que todavía en Colombia son visibles específicamente las inversiones en energía especialmente la hidroenergía, y empieza a haber algo de diversificación hacia biomasas y energía solar. Luego está la eficiencia energética, las edificaciones eficientes, y las demás categorías todavía son pequeñas o difíciles de identificar, aún en empresas que tienen reportes como el GRI. Luego tuvimos un muestreo hacia la banca de desarrollo. Nos concentramos en una banca de desarrollo en especial, que es Fintech, quien hace inversión especialmente en programas de desarrollo urbano sostenible. El resultado pues es bastante bueno, por decirlo así, porque hay una diversificación interesante hacia lo que viene al futuro y lo que se está haciendo en transporte sostenible, en infraestructura contra inundaciones, que es la principal inversión en adaptación al cambio climático, en activos naturales que soportan la ciudad, en residuos y control de la contaminación. Y si vamos a ver el portafolio de ciudades, que es la última rueda, donde hay unas 4 ciudades y 4 departamentos en Colombia que pudieran hacer emisiones por su calidad financiera, fiscal y su portafolio. Tenemos también muy importante el transporte, muy importante la energía, la infraestructura contra inundaciones, el control de los residuos. Un poco menos se ven participando los activos naturales, y estos activos naturales pues son importantes para el desarrollo. Conclusión importante: Colombia necesita definir en los estándares internacionales el tema de la hidroenergía, que todavía tiene algunos temas de definición importantes en los estándares, y el tema de adaptación al cambio climático en las categorías que son importantes para Colombia. Y hay potencial realmente en lo que se muestreó. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos una infraestructura montada en Colombia para emitir bonos, teniendo en cuenta lo que dice Mari, que existen oportunidades, proyectos identificados y necesidades totalmente claras, y tenemos inversionistas, ¿qué más descubrimos en esta investigación o en este proyecto que desarrollamos? Que a pesar de todo hay ciertas barreras. Hay unas barreras que no son regulatorias, sino son, ¿qué tipo de barreras? Un ejemplo, hay veces es más fácil conseguir un crédito a largo plazo con un banco que emitir un bono. Todos sabemos que el proceso de bonos tiene unos requerimientos. Segundo, hay una gran demanda por los títulos de la mejor calidad crediticia. ¿Por qué? Porque nuestros inversionistas institucionales tienen unos requerimientos, y la competencia exige que estos compren las mejores calificaciones que hay. Segundo, otro tema importante: no hay mercado secundario. ¿Pero por qué no hay mercado secundario? Porque como tenemos más demanda de papeles que oferta de papeles, aquellas entidades que compran los bonos
no los sacan al mercado. Y otro tema que también encontramos es que hay necesidades para algunos inversionistas extranjeros que desean tener esquemas de protección o hedging para tipo de moneda a largo plazo, que es un tema importante para desarrollar. Listo. Ahora vamos a hablar. Ahora vamos a continuar en el tema de barreras. Estas barreras que se identificaron están más asociadas al hecho de que hay que crear una base para que el mercado verde se desarrolle, el mercado de bonos verdes. Lo primero es una encuesta que hizo la investigación en distintos actores del mercado, emisores, también inversionistas institucionales, los verificadores de estándares ambientales, las ciudades, los departamentos, como digo yo, la muestra está concentrada en aquellos que tienen esa capacidad de emisión y el conocimiento todavía es bastante bajo. Hay una labor por hacer para divulgarlo, para que se sepa cómo se hace la emisión verde y para crear una capacidad. Eso definitivamente es importante para disparar el mercado. Los segundos son incentivos. Colombia cuenta con una base de incentivos bien importante en el tema ambiental. Falta mucha divulgación y estamos hablando también de incentivos a la inversión extranjera. Falta divulgación, falta reglamentación, como ya lo había mencionado, claro. Sobre todo hay que checar categorías en las cuales se aceptan los incentivos que pueden ser importantes a partir de la Estrategia de Desarrollo Verde de Colombia. Unificar el concepto de lo que es una inversión verde en categorías y subcategorías sectoriales es importante para dirigir la política de Colombia en el tema de crecimiento verde. Lo mismo ha hecho Brasil, lo mismo ha hecho China, lo mismo ha hecho Nigeria. Es importante tener un mecanismo de gobernanza e impulso al mercado que puede estar alojado y definitivamente sería aconsejable tenerlo alojado en la estructura del SISCLIMA, que es el sistema del clima en Colombia, con participación de emisores, con participación de inversionistas y de agencias reguladoras del mercado de capitales en Colombia. Lo último es que identificar portafolios es una actividad que debe ser permanente, que debe ser constante, que hay que reforzar. No es aconsejable tenerlo como una actividad puntual, sino como con herramientas de apoyo permanente y los mecanismos estandarizados para reportar a los inversionistas que deben ir atados a aspectos como, por ejemplo, el monitoreo de las inversiones, que son importantes también en cambio climático, que van a ser importantes en inversión verde. Bien, ahora, la hoja de ruta. Vamos a empezar con mercado de capitales. Entonces, voy a describir un poquito lo de la hoja de ruta. La hoja de ruta es un esquema que se propuso de cómo vamos a desarrollar el mercado de bonos verdes y cuáles son los cambios que hay que hacer. Como hablamos ahorita, hay unos procedimientos para emitir bonos. Esos procedimientos tienen unos costos que, de acuerdo con los potenciales emisores que entrevistamos y aquí en Colombia, encontramos que es necesario buscar que estos costos bajen. ¿Por qué? Porque se tienen que pagar unos requerimientos especiales y que los fondos de inversión institucional tengan también apetito por bonos con calificaciones menores a las AAA o a las mejores. El otro tema que tenemos que hacer es, si hay millones más grandes y todo, sabemos que va a haber un interés en desarrollar el mercado secundario y eso es bien importante para todos los que participan en bonos, porque uno, fijan precios, dos, se mueve el papel y es promocionar, y tres, es una alternativa para diferentes clases de inversionistas. Después, el último tema que estamos hablando en el lado financiero es todo el esfuerzo de capacitación que se ha hecho, tanto en emisores como en inversionistas, es
muy importante y creemos que se tiene que seguir evangelizando ese tema, porque siempre en las partes financieras tenemos que tener el acceso a la información para que sepan lo importante y la oportunidad que hay real de financiar proyectos o refinanciar proyectos funcionando. Mario, va a pasar aquí. Ok. Bien, hemos mencionado lo importante que es definir la visión verde para Colombia. Esto tiene la función de poder, digamos, impulsar estrategias de crecimiento verde, importante, y también el cumplimiento con los compromisos del clima, los NDCs. Tener una unificación de lo que se considera verde, una guía para Colombia, pues va a facilitar para todos saber cuál es su portafolio verde. Esta categorización además sería conveniente chequearla con estándares internacionales. Y la razón es que los inversionistas van a sentir mucha más confianza en aquellas categorías que están contempladas en los estándares internacionales y, como ya mencionamos, Colombia requiere algunas adicionales que son importantes para su crecimiento verde. Hidroenergía, básicamente, y adaptación al cambio climático. Luego está la identificación para formar portafolios. Como lo hemos mencionado, sería muy conveniente tener portafolios, digamos, que puedan ser públicos, que puedan tener ciertas herramientas para la identificación de las inversiones verdes, para la definición de, digamos, indicadores de seguimiento, estándares en las categorías, y estimular un uso mayor de los incentivos existentes. Entonces, hay tareas de divulgación, pero también hay tareas que hay que hacer a nivel gubernamental, como por ejemplo chequear las categorías que son aceptadas en los incentivos, porque es muy probable que después de que se termine de definir la estrategia de crecimiento verde y aún también para los NDCs, sea necesario hacer un alineamiento con estas estrategias. Bien, y el mecanismo de gobernanza. Como hemos mencionado, es necesario tener un mecanismo donde participen distintas entidades que son actores del mercado, que tengan una agenda, que adopten esta hoja de ruta para iniciar, para estimular el mercado. Este mecanismo de gobernanza sería importante que estuviera alojado en una entidad como DNP y el CISClima, donde se pueden, digamos, coordinar todas las acciones que se requieren para el crecimiento del mercado. Una cosa importante en la hoja de ruta también es contar con firmas de verificación de estándares en Colombia, porque, digamos, cuando se hizo la encuesta, pues se encontró un nivel bajo de conocimiento. Hay muchas firmas que han trabajado con estándares ambientales, pero no de bonos verdes, y tener esta capacidad local va a facilitar que las emisiones puedan contar con esta especie de verificación en la preemisión, en la emisión y en la posemisión, y dar una tranquilidad a los inversionistas, especialmente los internacionales, que están acostumbrados a este tipo de práctica, de buena práctica del mercado. Estandarizar el seguimiento y monitoreo de las inversiones, es decir, todos entramos a la fase de mirar cómo seguir estas inversiones. Lo ideal sería que pudiéramos tener una guía con pocos indicadores, pero que sean bastante contundentes en las subcategorías y categorías, y de tal forma que lo pudieran adoptar distintos actores en el mercado. Establecer mecanismos de manejo de los recursos captados, porque es muy importante reportar a los inversionistas que esto ha ido efectivamente a inversiones verdes, y es un principio adoptado para los bonos verdes. Lo importante es que haya formas, guías, metodologías de cómo se reporta esto, y va a facilitar, va a reducir costos de transacción. Asegurar en el largo plazo que sea posible financiar el portafolio de proyectos verdes. Lo que hemos encontrado es que los bonos en general sirven más como un mecanismo de refinanciación,
y por lo tanto, digamos, deben ser complementarios a otros mecanismos de financiamiento verde, lo cual indica que es, digamos, muy útil utilizar herramientas de marcar como verde la inversión verde y tener distintos mecanismos de financiación complementarios a los bonos verdes, que básicamente lo que van a hacer es cambiar ciertas características del financiamiento y ayudar a colocar recursos frescos para las entidades que tienen esta clase de portafolios. Y finalmente voy a pasar a nuestra directora para que nos dé unas conclusiones sobre toda esta presentación y la investigación. Muy bien. Creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos escuchado. Yo sé que tratar de condensar todo lo que hemos vivido haciendo, digamos, el diagnóstico del mercado de bonos verdes para Colombia y tratando de hacer una hoja de ruta para apoyar al gobierno colombiano y a las empresas en entender qué es este mercado innovador y cómo lo pueden volver más robusto, pues ha sido todo un trabajo que esperamos se haya podido condensar en esta presentación. Pero en realidad lo que vemos como conclusiones es que la ruta del país en cuanto a la inversión verde y a los INDCs y en general de todos los países favorece el desarrollo del mercado de bonos verdes. Colombia hoy en día está direccionando una misión de crecimiento verde que lo que va a impulsar es una ruta desde el sector público para generar todos unos incentivos de política para que realmente el país entre en línea con el crecimiento verde, como le apuesta también la OECD. Pero los compromisos de París los tenemos todos los países latinoamericanos y cada vez tenemos más oportunidades de generar un portafolio verde que sea robusto, que lo tenemos que financiar con instrumentos innovadores. En segundo, el marco regulatorio y de incentivos es favorable para el mercado en el caso colombiano, habría que chequear para los otros países, pero el análisis nos indica que estamos bien por donde vamos. El mercado de bono colombiano es pequeño, pero con grandes espacios de portafolio verde y esperamos que esto siga creciendo. La alta liquidez del sistema bancario permite entender las necesidades de las empresas. Y realmente, creemos que esto puede ser atractivo en el mercado de bonos. Se han simplificado los procedimientos, las reglas y los costos, como ya lo comentó Jorge Hernán. Sin embargo, se necesita todavía un nivel de intervención mayor para que el mercado crezca. Falta además demanda por títulos de calificación crediticia inferior al AA y tenerle un poco de confianza, digamos, a este mercado creciente. Hay una baja liquidez del mercado secundario de bonos colombiano que desincentiva a los inversionistas y tendría que revisarse. Pero realmente, como vimos, ya inclusive en Colombia se han hecho 2 emisiones en los últimos 6 meses, una por parte de Bancolombia y otra por parte de Vivienda, que se han podido colocar perfectamente. Existe un buen potencial de proyectos que en el futuro pueden conformar portafolios verdes y este portafolio puede ser creciente por todo lo que está montado el mundo y que soporte una emisión de bonos, pero es necesario intensificar la búsqueda de portafolios atractivos para los inversionistas y que realmente tengan estas características verdes. Ahora, Colombia ya tiene una muy buena base institucional. Ya las entidades, tanto públicas como privadas, como ya lo comentó Mary, se han alineado a través del Comité de Finanzas del Clima, en donde lo que se está proponiendo es robustecer con un subcomité de bonos verdes para que también haya otras entidades, como por ejemplo los bonos de pensiones en este comité y poder fortalecer todo lo que se hace en términos de finanzas del clima y del crecimiento verde. Y finalmente, conviene definir una guía para inversiones verdes en Colombia que apoye realmente la identificación de portafolio y las emisiones de bonos verdes para que esto pueda ser mucho más entendible para todos, no solo el sector privado, sino el sector público, y entender que esto no es nada diferente de la emisión de bonos que hemos hecho normalmente, simplemente poniéndole todas estas connotaciones oportunas de lo verde. Con esto le devuelvo la palabra a María José para moderar las preguntas.
Bueno, muchas gracias a Claudia, a Mary y también a José por este interesante aporte. Ahora vamos a ver la sección de preguntas. Tenemos varias de los participantes. Les voy a agradecer a todos que coloquen en la sección de preguntas si tienen más preguntas y también les voy a comentar que hay documentos interesantes que pueden ir descargando también en la sección de documentos. ¿Podrías colocar la próxima diapositiva, slide, Magda? Bueno, para darle espacio para que puedan colocar más preguntas, si quieren les cuento que tenemos varios recursos sobre el financiamiento climático de otros proyectos que están llevando a cabo también en Colombia. Hay 2 recursos interesantes sobre crecimiento verde, que es otro de los proyectos que E3 ha estado liderando, y también pueden tener, que están en los documentos a descargar, la estrategia colombiana de financiamiento. Así que, bueno, también los invito a que miren estas publicaciones que son muy interesantes sobre el tema. Tenemos una pregunta de Berta, que pregunta acá, ¿es factible desarrollar fondos verdes, quizás bonos verdes, a partir de proyectos de voluntariado universitario? Si se podría implementar dentro de los programas de universidades ambientalmente sostenibles. En realidad la herramienta de los bonos verdes requieren a nuestro criterio, requieren 2 requisitos fundamentales. Uno es tamaño. Los tamaños de estas emisiones recomendados por un tema de soportar costos de transacción son mínimo de $50 millones. Entonces, el muestreo que se hizo en particular a Colombia para todas las entidades se cumplía con el requisito de tener portafolios o superiores o muy próximos a los $50 millones. Lo segundo es tener una calificación crediticia buena que estimule a los inversionistas, así que si una universidad pudiera cumplir estos 2 requisitos, lo puede hacer, pero no, digamos, en la investigación nuestra, en realidad no incluimos a un actor como universidad porque no lo teníamos básicamente como alguien que ha emitido bonos ordinarios en el pasado. Pero si cumple estas características básicas, sí creemos que lo puede hacer. Bueno, gracias. Acá, perdón. Oh, José, ¿no quieres ¿Seguimos? Okay. No. Bueno, yo quería, acá tiene Gladys, una pregunta es si podrían mencionar algún ejemplo del portafolio verde que mencionaban. Sí, digamos en el sector real, que son empresas productivas, se tomaron 31 empresas. La mitad proviene de empresas que ya tienen emisiones de bonos ordinarios, pero que además están produciendo inversión verde. Y la otra mitad son empresas grandes colombianas reconocidas con prácticas muy visibles como la del Global Reporting Initiative del GRI y con otras prácticas de sostenibilidad que podían, digamos, tener una práctica ya de formación de inversión verde y además un buen comportamiento financiero que las pudiera llevar a una emisión de bonos normalmente y bien. No sé si quieres agregar algo ahí. Sí. Como para hablar ya directo, ¿qué hemos visto? Estas empresas están metidas en proyectos de reconversión de energía, de manejo de aguas, energía, manejo de aguas y manejo de desechos y reducción de efectos de carbono, o sea, de gases, efectos invernaderos. Entonces, pues son empresas que ustedes pueden encontrar públicas en el listado de emisores de bonos, en los documentos que va a producir la investigación, ustedes las encuentran, están listando ya en bonos ordinarios.
Lo segundo es, las ciudades, se tomaron 4 ciudades colombianas, las que tienen mejores calificaciones fiscales y además portafolio verde, que se ha podido identificar en razón a que han hecho planes de cambio climático, en razón a que tienen una política ya de sostenibilidad y de desarrollo urbano sostenible. Estas 4 ciudades son Bogotá, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, y departamentos Santander, Atlántico, Cundinamarca y Antioquia. Y finalmente, para la banca de desarrollo, la que tenía un portafolio muy público, por lo menos en lo que está formando como estrategia de desarrollo urbano sostenible, Findeter. Pero los bancos en Colombia ya tienen un protocolo verde donde están trabajando en la formación de estos portafolios en productos verdes, solo que, digamos, muchos de ellos no son tan públicos, así que hay un potencial importante. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Libertad que quiere saber cómo está incluida la participación de las comunidades donde se van a ejecutar los proyectos. ¿Hay algún lineamiento que se espera poder incluir en la hoja de ruta o es algo que no está tenido en cuenta todavía? No, en realidad en este momento no se ha tenido en cuenta. Lo que sí se ha tenido en cuenta es que los portafolios realmente sean verdes. Y pues los portafolios en este contexto tendrán algunas características de que es verde y que me imagino que en algunos casos los países podrán definir que las características también sean, digamos, socialmente vinculantes. Pero pues eso está todo en las reglamentaciones que cada país podrá empezar a implementar dentro de sus propias definiciones o de lo que busca como un portafolio verde. Bueno, gracias. Tenemos preguntas de Gustavo, que quiere saber qué porcentaje ocupa en el mercado de bonos verdes el tema de desechos sólidos y generación de energía renovable. Si hay algún dato sobre esto que puedan compartir. Generalmente es lo mayoritario. Transporte y energía es lo mayoritario. Pueden estar alrededor entre el 25 y el 50% de los portafolios, porque es bastante sencillo de identificar. Es sencillo, los estándares son mucho más desarrollados en esas categorías. Eso es básicamente lo que hemos encontrado. Bueno, gracias. Aquí Renan nos pregunta cómo está el escenario en cuanto a los bonos de carbono en Colombia y qué diferencia hay con el tema de los bonos verdes, o si están incluidos. Buenas, yo voy a responder esta pregunta y después le pido el favor a Mari que me ayude con su parte. El mecanismo de bonos de carbón así es un mecanismo que requiere unos procesos y unos desarrollos y cumplimientos de ciertos requerimientos que los hacen bastante lentos y difíciles de lograr. Yo quiero que el mensaje de esta presentación es que el bono verde, en cambio, es un tema que es mucho más ágil, mucho más rápido y da el mismo impacto siempre y cuando uno tenga unos proyectos que sean realmente verdes y que tenga unas formas de trabajar que garantice que los recursos van para estos proyectos. En Colombia, mi experiencia, pero Mari estuvo casi dueña de este negocio, mi experiencia que fue del lado de un privado es que duramos más de un año haciendo tareas para lograrnos certificar y después de un año no habíamos logrado todavía el objetivo. En bonos es una belleza, es una cosa rapidísima siempre y cuando uno tenga, pero va a pasar la dueña de los certificados. Pues la diferencia es muy grande porque los bonos verdes, que es el objetivo de esta presentación, es un mecanismo del mercado de capitales donde se está buscando canalizar recursos de toda naturaleza a inversiones. Los créditos de carbono son un commodity ambiental que tiene un proceso de formación
este commodity pues se vende o tenía un mercado muy grande, ya no es tan grande, y es algo que sobrepones, por decirlo así, un subproducto que se da sobre una inversión grande que se ha hecho en energía, en fin, en todas las categorías que hay, y son de naturaleza realmente diferente. Pues hay mercado voluntario, hay todavía, este commodity todavía se transa, pero los volúmenes que estamos hablando de canalizar a través del mercado de capitales y bonos verdes, pues son muy diferentes y su naturaleza es muy distinta. Uno es un commodity, que son los créditos de carbono, y el otro es un mecanismo de deuda dado a través del mercado de capitales. Son diferentísimos. Bueno, muchas gracias. Acá Andrés tiene una pregunta. ¿Cuál es el perfil de las empresas para hacer la verificación de estándares de bonos verdes? ¿Qué acreditaciones son necesarias, ya que es un mercado donde en esta materia no hay mucha experiencia? Pues a ver, en Colombia hay muchas firmas que han hecho verificación ambiental con distintas formas. ISOs, el MDL, hay firmas. Lo que no hay todavía es una expertise muy grande en el tema de cómo se marca una emisión verde, un bono verde. Hace muy poco, una sola firma de las que hay en Colombia, pues, hizo un chequeo del Green Bonds Principle para las 2 emisiones que hay disponibles, pues, que se hicieron en Colombia, de Vivienda y Bancolombia, pero en general la encuesta nos dio un bajo conocimiento. En teoría, todas las firmas de verificación que se logren, digámoslo así, de alguna manera ser aceptadas en un estándar, el Climate Bonds estándar, pueden hacerlo. En el momento encontramos 4 firmas que a nivel internacional son firmas verificadoras del Climate Bond Standard, pero son firmas que requieren una transferencia de conocimiento de los equipos internacionales, de sus propios equipos internacionales, a los equipos nacionales. Bueno, lo repito, en teoría muchas podrían hacerlo, pero tienen que pasar un proceso ante los administradores de los estándares. Básicamente es eso. Bueno, muchas gracias. Tenemos acá unas preguntas de Carlos, que dice, ¿son los bonos verdes una verdadera fuente de financiamiento para las industrias en regiones del país por el tamaño que se requiere? ¿O por el contrario se deberían limitar a acudir al intermediario, como distintos bancos, para solicitar acceso a recursos para medidas de mitigación y adaptación? No, un tema bien importante. El tema de bonos verdes es una realidad como instrumento de financiación. Es una realidad, pero no solamente dicho por nosotros, sino por las estadísticas. En el primer acetato que presentó Claudia, se hablaba del tamaño del mercado que hay, cómo está totalmente creciendo y cómo se está disparando. Las emisiones colombianas de los 2 bancos se han colocado por el mercado secundario sin ningún problema, exitoso. ¿Qué es importante? Y es un mensaje de este seminario importante. Si uno tiene una necesidad de un crédito pequeño, de un monto pequeño, pues no da el volumen para hacer todo el esfuerzo y todos los costos que tiene una emisión de bonos. Entonces, uno se acerca a los bancos y los bancos tienen sus capítulos de financiación de productos, de proyectos ambientales y verdes y todo eso. Y si uno tiene un tamaño grande y adicionalmente tiene el interés, que como dijo Claudia, el interés de abrir una nueva grupo de inversionistas de sus títulos, poner su nombre en el mundo o en el país como emisor de bonos verdes y accesar a unas condiciones y unos plazos importantes, se va por el tema de bonos verdes. Pero el bono verde es una realidad que existe hoy
y que se puede poner y que se ha mostrado como una herramienta exitosa para nuevos proyectos y refinanciación de estos. Muchas gracias. Tatiana tiene una pregunta acá, si el comportamiento de los mercados verdes y su composición se pueden, faltaría una palabrita ahí, a través de plataformas financieras como Bloomberg. Bloomberg. ¿Es el seguimiento? Perdón, yo contesto, la pregunta es, existe en las emisiones internacionales, en las emisiones internacionales, no sé si sea Bloomberg, pero me imagino que sí, porque entre Bloomberg o Reuters tienen como el 100% de lo que son las estadísticas de emisiones de bonos. Deben estar ahí. Nosotros vimos unas estadísticas hace 2 meses, pero nos las dio un aliado internacional que tenemos, que nos las mostró que salían de mercado. Pero las emisiones grandototes se dan. No sé si usted, en la presentación dijimos, pero por ejemplo, las emisiones de bonos del Aeropuerto de México fueron gigantes, fueron como $500 millones, y después otro pedazo de 1.000, y las de China, creo que hubo una China que es una jumbo emisión. Yo creo que sí deben estar reflejadas la transabilidad de esos en el módulo de renta fija. Muchas gracias. Acá tenemos a Juan Manuel, que tiene una pregunta en 2 partes. Dice, ¿cómo fue la emisión realizada por Bancolombia o Davivienda, que fueron varios proyectos? ¿Cómo se manejó el riesgo de este portafolio? Y seguida, si la compañía no cuenta con una calificación de riesgo, ¿cuál es el proceso para utilizar un banco intermediario para realizar la emisión? Pues, a ver, voy a decir algo y luego paso a Jorge Hernán. Hablamos de complementariedad entre instrumentos de financiación verde. Entonces, esta complementariedad es importante. Como lo dijo Jorge Hernán, hay otros productos de financiamiento verde para pequeños, ¿sí? Y hay leasing, hay el préstamo verde que ofrece Bancolombia, el préstamo verde de la vivienda. Otros bancos también tienen sus productos verdes y esta complementariedad se da porque, por ejemplo, Bancolombia tiene una cartera y una práctica ya de varios años, y la vivienda lo mismo y otros bancos también, de productos verdes. Y esos productos verdes pues están dirigidos a diferentes tipos de usuarios, por tamaños, por tipo de inversión que se realiza, el riesgo que se maneja, por ejemplo, para energía renovable puede ser diferente al riesgo que se maneja en financiar una ciudad en su estrategia de desarrollo urbano sostenible. Así que esa complementariedad es importante. Entonces, ¿qué llevó a Bancolombia a utilizar algo así? Pues tiene una cartera verde que ya ha financiado con otros instrumentos y tiene también en proyecto, en cartera, otros. Entonces, su emisión es una mezcla entre lo que ya ha financiado, entonces está haciendo un pedazo en refinanciamiento, y va a ser otro pedazo digamos, en proyectos nuevos que va a financiar. El refinanciamiento pues tiene la ventaja de que se está controlando el riesgo de alguna manera, porque ya son activos instalados o en proceso de instalación con usuarios del producto financiero que ya han sido estudiados. Eso por un lado. Lo otro es que la calidad de su cartera está blindada por varias razones. Los bancos ya tienen prácticas y tienen salvaguardas. Entonces, esto garantiza que lo verde que está financiando de verdad sea verde. No todos la han adoptado todavía, pero ya muchos bancos adoptan este tipo de prácticas. Y lo segundo es que sí se guiaron por los Green Bonds Principles y hubo una verificación externa de verificador tanto de sus prácticas para decidir una inversión verde, como de blindar el riesgo ambiental de lo que están financiando,
como también de los Green Bonds Principles. Entonces aquí ya paso a Jorge Hernán, nuestro banquero, para que diga. Listo. Yo quiero aclarar esa pregunta de estas dos formas. Uno, cuando estamos mirando la calidad crediticia del emisor, y la pregunta es, ¿cómo fue la calidad crediticia de nuestras dos emisiones en Colombia? Son unos bancos que son topes en calidad crediticia y utilizaron la calificación que le dan las entidades entidades calificadoras para emisiones de títulos de acuerdo a plazo. Segunda parte de la pregunta, si se pueden usar los bancos para garantizar las emisiones de los corporativos o de los otros emisores. Uno puede hacer credit, me da pena usar una palabra en inglés, pero habla más bien que se llama un credit enhancement, o sea, un fortalecimiento de la calificación del emisor de varios métodos. Se puede utilizar a través de avales y garantías que le dé un banco para la emisión, puede utilizar por mecanismos internos de sobregarantización de los proyectos, o puede utilizar pólizas, o puede utilizar en la estructuración de las emisiones, puede sacar unos pedazos de la emisión a AAA y otros más bajos. Pero para no entrar como en ese detalle, es importante mirar en el tema de bonos verdes, que es una emisión de deuda que tiene pegado todo un tema verde. Entonces, en la emisión de deuda, uno busca garantizar que pueda cumplir las obligaciones de pago. Y por eso es importante la certificación de las calificadoras. Segundo, el tema de bonos, que sea verde. Por eso es importante tener la verificación de estos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Les cuento que tenemos más de 17 preguntas y el tiempo nuestro ya ha sobrepasado el tiempo del webinar, así que voy a seleccionar al hacer 2 preguntas más. Le agradezco a todos los que están tan interesados en el tema. Por un lado tenemos a Catalina, que dice si los intereses de los bonos verdes son más atractivos que los de los bonos ordinarios. Gracias, me demoro un minuto en esa. Las emisiones son emisiones, como dijo Claudia, a precio de mercado. Significa que saca la emisión, se le tiene que poner una tasa de interés que para el inversionista sea atractivo. Con nuestros partners hemos discutido qué ha pasado en el mundo. Todavía no vemos que haya un premio muy importante en tasa para el bono verde. Entonces, la conclusión es, esto es a precio de mercado. Todavía no hemos visto el diferencial. Perfecto. Muchas gracias. Gustavo tiene una duda, si existen portafolios verdes conjuntos para Latinoamérica, qué diferencia puede tener ante las perspectivas locales y si existe una corporación que tenga un funcionamiento en el mercado latinoamericano a la que se pueda acudir por el tema de bonos verdes. No, pues digamos, hay bancos que evidentemente ya están viendo este tema de manera regional, el BID, la CAF y otros, en donde pues ya está haciendo, por ejemplo, inversiones o emisiones de bonos en temas de agua, por ejemplo, o el de México, que está incluyendo a otros países en términos de energía. Entonces, pues sí empiezan a haber unas plataformas que reúnen, digamos, emisiones de bonos por emisores que lo pueden hacer a nivel latinoamericano. Muchas gracias. Tenemos María José, y quería solamente compartirles a todos que nosotros estaremos sacando las publicaciones del diagnóstico y de la ruta, la hoja de ruta para la emisión de bonos verdes de Colombia en este mes, y la estaríamos compartiendo a través tanto del portafolio, digamos, de la página web de CDKN, como de la página web de Metrix Finanzas y de la página web de 13 Asesorías. Buenísimo. Entonces, básicamente todo esto, porque además el análisis del diagnóstico tiene más de 100 páginas, pues va a estar todo muy escrito y muy informado. Bueno, muy bien, gracias. Tenemos una pregunta de Jorge, la última que vamos a hacer, que nos pregunta desde Chile. Consulta si la presentación por parte de un privado debe llevar el soporte o patrocinio o aprobación del nivel gubernamental del Estado.
Perdón, no conozco Chile, me excuso, no conozco Chile. En Colombia el tema de una emisión de bonos es muy transparente, el privado coge, cumple con sus requerimientos que le pone la Superintendencia Financiera, cumple, yo hago nuevamente publicidad en nuestro segundo tema, cumple las verificaciones y las taxonomías de que sean verdes, va usted al mercado, paga por sus requerimientos, tiene sus calificaciones y lo saca. En Colombia es cumplir los requerimientos que tiene Superintendencia Financiera, pero no hay previa aprobación, no hay nada. O sea, usted coge, cumple todos los requerimientos, son claros, el modelo, cómo se hace un prospecto es claro, los requerimientos para meterse en el Registro Nacional de Valores son totalmente claros, las calificaciones que se requieren también, y cuando uno sale a la venta de sus títulos valores, lo hace o con un underwriter que se encargue de venderlo, o uno mismo se lo vende a los institucionales, pero no conozco Chile, mercado de capitales. Mil excusas. También, muchas gracias. Bueno, en la próxima diapositiva, por favor. Bueno, les quiero agradecer a los presentadores por tan interesante tema y por los participantes en todas las preguntas que han realizado. Les comento que pueden visitar las páginas de las 3 organizaciones que hemos estado atrás de este webinar, e invitarlos también a poder ver nuestro boletín mensual, los webinars, hay varios webinars, ya este es el webinar número 25 de CDKN, y todas las publicaciones en nuestra página de español. Quiero darle el espacio a nuestros colegas de Colombia para saludar a la audiencia y agradecerles de nuevo. Muchas gracias, María José. Realmente ha sido un placer estar con ustedes. Estamos muy atentos desde E3 y Medios Finanzas en cualquier otra duda o apoyo que requieran en el futuro. Seguiremos, evidentemente, impulsando este tema conjuntamente para hacer que el mercado crezca y que podamos realmente verificarlo con el conocimiento desde la región. No sé si Jorge Hernán y Mary quieren despedirse. Bueno, muchas gracias. Este es un potencial grandísimo, yo creo, para financiar las inversiones. Entonces, hay que empezar. Nuevamente, mil gracias. Repito lo de mis colegas. Gracias por la atención y quiero dejar el mensaje. Los bonos verdes es un instrumento que funciona, que es práctico y que permite cumplir 2 cosas: o financiar proyectos o refinanciar proyectos, pero es una realidad y las cifras lo dicen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por todo y hasta el próximo webinar.